Un famoso detective llamado Hércules Poirot se encuentra en Estambul porque quiere tener unas vacaciones, pero se encuentra a su amigo Book. Pero justo en ese momento entra un hombre del consulado británico buscando al detective porque lo necesitan para un caso y tendrá que viajar a Inglaterra, así que se irá en el mismo tren con Book. En el tren viaja Ratched, un hombre de negocios. Se encuentra un mensaje amenazante que dice que se ande con cuidado. El detective conoce al resto de los viajeros. Mientras se encuentra tomando un trago, habla con Ratched, quien le dice estar encantado de conocer al famoso detective. Ratched le confiesa que desea de sus servicios porque vende imitaciones y algunos compradores eran mafiosos. Por eso siempre lleva un arma para poder defenderse, pero él rechaza la oferta, pese a que le ofrece hasta $15,000 por semana. Él le menciona que localiza delincuentes y no los protege. Se dirige a su compartimiento, espera descansar sin problemas, pero empieza a escuchar ruidos. Se asoma por la puerta, viendo a Michelle, el inspector del tren, tocando la puerta de Ratched para ver si se encuentra bien. Él le responde que no le ocurre nada. Poco después, lo despierta un timbre, escucha un ruido y se asoma, viendo cómo corre por el pasillo una persona con un kimono rojo. De pronto, el tren se descarrila debido a una avalancha, haciendo caer a todos, quedando fuera de las vías. Más tarde, cuando logra salir de su compartimiento, el detective ve a Masterman llevándole el desayuno a su jefe, Ratched, pero no le abre la puerta. El detective abre la puerta con su bastón, descubriendo que Ratched fue asesinado. Llama a Book y al doctor, que se encontraba en el tren. El doctor menciona que recibió varias puñaladas, calculando que murió entre la medianoche y las 2. Book le pide al detective que averigüe quién lo hizo, pues desea dar el caso resuelto a la policía, porque si ellos investigan, decidirán un culpable y lo van a culpar a él o a cualquier otro inocente. Reúnen al resto de los pasajeros en el comedor, les informan del suceso, asegurando la señora Hobart que alguien se metió a su compartimiento la noche anterior, así que el detective tendrá que descubrir quién es el asesino. El primero en ser interrogado es McQueen, el secretario de Ratched, aunque no lo apreciaba y habló con él por última vez antes de las 10. Se dan cuenta que tiene 12 heridas y su reloj se paró a la 1:30. Se dan cuenta que fue drogado para que no pudiera defenderse, apareciendo en la escena del crimen un pañuelo con una H bordada, un limpiapipas y un fragmento de una nota. El detective descubre que Ratched en realidad se llamaba Cassetti, que estaba relacionado con el caso Armstrong, la historia de una pareja, el coronel Armstrong y su esposa Sonia y su hija Daisy. Aunque pagaron el rescate, la niña apareció asesinada por Cassetti, herida por el dolor. Sonia, que estaba embarazada, tuvo un parto prematuro, lo cual acabó con su vida. El propio Armstrong se lo contó al detective en una carta, pero cuando la recibió, el coronel ya había muerto porque se quitó la vida. El detective logra descifrar lo que decía la nota. Vas a morir. El detective habla con Masterman, que recuerda haber visto a Ratched a las 9 cuando le llevó café. Él le pregunta dónde pidió el café, porque piensa que a través del café lo drogaron. Habla con Pilar, dice haber salido a buscar una aspirina al compartimiento de Hobart, pero se equivocó de compartimiento y tocó la puerta de Ratched. Eran las 10:40, así que fue la última persona que lo vio con vida. También habla con Harman, un profesor austriaco, y también habla con el señor Márquez y le cuenta que estuvo encerrado en el compartimiento con Masterman. El detective descubre por una foto que su padre era chofer. Habla con Mary, le pregunta si conoce al doctor. Ella dice que no, pero él le menciona que sabe que están enamorados, así que ella se niega a seguir contestando preguntas. La siguiente en ser interrogada es la princesa Dragomirov. Le dice que sufre de dolores de espalda, así que a las 12:45 llamó a su asistente para que le diera un masaje.
le pregunta si conocía a la familia Armstrong. Ella dice que admiraba a la madre de Sonia, reconociendo que Daisy era su ahijada. Pero después de lo que les pasó, ella vive encerrada. El detective le dice que Ratched en realidad era Cassetti, el asesino de Daisy, así que ella se siente alegre por lo que le pasó a Ratched, haciéndola sospechosa. Habla con su asistente en alemán para que la princesa no pueda entender y le muestra la evidencia del pañuelo que encontró con una H bordada que lleva la inicial de su nombre. Ella asegura que no es suyo. El detective decide revisar el equipaje de todos para encontrar el traje al que le falta un botón y el kimono rojo. Encuentra el kimono en su propia maleta y también al uniforme al que le faltaba un botón. Además, huele a licor, el que consume McQueen. Dicha pista lo lleva a McQueen, quien sale corriendo, pero el detective lo alcanza a detener, dándose cuenta que le estaba robando a Ratched. Él mismo lo reconoce, afirmando que no era dinero limpio, pero él se niega en ser el asesino. Aparece el doctor, afirmando que McQueen estaba bebiendo con él a la hora del asesinato. Interroga al doctor, le dice que es uno de los pocos médicos de color, porque en medicina admiten a una persona de color por clase, y él lo consiguió porque lo recomendaron cuando estuvo en el ejército como francotirador. El detective asegura que el asesino es McQueen porque su padre fue fiscal del distrito y perdió su reputación tras ser responsable de la acusación en el caso Armstrong. Debido a las prisiones, acusó falsamente a la criada de Daisy porque no tenían a ningún sospechoso, y ella, después de las acusaciones, se quitó la vida, y cuando descubrieron que fue Cassetti, él había desaparecido, destrozando al padre de McQueen. Pero él asegura que desconocía que Ratched era Cassetti. Interrumpe el interrogatorio por un grito de la señora Hobart, que asegura que alguien la atacó clavándole un cuchillo en la espalda. Asegura que le taparon la cara y no logró ver quién era. En la mañana, el detective habla con una pareja del tren y se da cuenta que tiene mucho barbital. Ella le dice que duerme de día porque toma mucho barbital y le ayuda a controlar sus miedos. El detective se da cuenta porque borraron la inicial de su nombre en su pasaporte y el pañuelo que encontró es de ella. Lo sacan del compartimiento. Hartman sale en su defensa y los acusa de ser los asesinos, pero él asegura que son incapaces de asesinar a una persona, pidiéndole a Hartman que deje de fingir porque ya se dio cuenta que no es austriaco ni profesor. Hartman confiesa que es detective y Rachel le pidió que fuera su guardaespaldas. Al día siguiente, le piden a los pasajeros que bajen del tren. El detective aprovecha para hablar nuevamente con Mary, porque tiene preguntas sin resolver. Le dice que podría acusar a la hermana de Sonia, pero hay muchos pasajeros que le mintieron, como ella misma, porque era la encargada de la educación en casa de los Armstrong, y la acusa de planear el asesinato, pero no la puede detener. Recibe un disparo del doctor y él le asegura que él fue el asesino porque el coronel era su mejor amigo y él fue quien lo ayudó a seguir estudiando como médico. Así que decidieron entregar a Ratched a la policía, pero pensaron que no era suficiente castigo. El tren se mueve y comienzan a pelear, pero Buck logra salvar a su amigo. El detective armado se dirige al túnel donde están todos los pasajeros. Para resolver el misterio, les dice que el doctor falló al propósito, habiendo sido francotirador, porque en realidad no es un asesino, señalando que tiene dos explicaciones. La primera es que Ratched tenía enemigos y uno de ellos subió al tren con el uniforme del inspector, asesinando a Ratched. Pero Buck le dice que no cuadra porque escondió el uniforme y cómo lo drogó. El detective se pregunta quién era el beneficiado con el asesinato de Ratched. Empieza hablando del doctor, amigo de Armstrong, Mary, que era casi como una madre para Daisy y muy cercana a la hermana de Sonia. La hermana de Sonia, afectada por la muerte de su familia. La madrina de Daisy, a la que pertenece el pañuelo, porque la letra H en el alfabeto ruso corresponde a la letra N de Natalia Dragomirov, y su asistente fue cocinera de los Armstrong. Masterman confiesa que el coronel
era uno de sus mejores amigos, el señor Márquez, que fue su chofer, a quien le dio un préstamo. Harman fue el policía que estuvo a cargo en el caso Armstrong y que estaba enamorado de la criada falsamente acusada y abandonó la policía después de ese suceso. Michelle, que es hermano de la criada acusada, pero solo una persona había perdido más que todos ellos. Linda Arden, la madre de Sonia, retirada de los escenarios, pero lista para una última presentación. El detective dice que hubo 12 heridas que quedaron afectadas por el asesinato de una inocente, pero concluye que todos fueron. Hobart dice que ella lo planeó y reunió a todos, consiguiendo para McQueen y Masterman que trabajaran para Ratchet. Organizó el viaje, todos se reunieron, enterrando el cuchillo uno tras otro, vengando la muerte de la pequeña Daisy. Hobart insiste en que solo ella debe de pagar por el asesinato, porque ella murió con Daisy, pero los demás todavía pueden tener una vida. El detective se declara incapaz de juzgar, así que decide que ellos mismos deben de decidir, que si desean quedar en libertad, solo les queda cometer otro crimen, asesinando al detective para comprobar si en realidad eran asesinos. ¡Háganlo! ¡Uno de ustedes! Hobart agarra el arma y amenaza con matarse porque ella dejó de vivir después del suceso. Pilar le dice, si su trabajo es repartir justicia, debe decidir cuál es la justicia para este caso, pues a veces las leyes no bastan. El tren logra funcionar de nuevo. El detective escribe una carta de respuesta al coronel explicándole que ya descubrió la verdad, creyendo que el hombre es racional y civilizado y su propia existencia indica que depende de ello y se le exige ahora que escuche su corazón. Antes de bajar del tren, se despide de todos los pasajeros y les dice que ha comprendido, en este caso, que no siempre la balanza de la justicia sostiene un peso equilibrado y por una vez debe aprender a sostener ese desequilibrio, porque no hay asesinos, sino personas que merecen cerrar heridas. Que pueden hacer las paces con esto. La policía acepta su explicación del crimen, la de un asesino solitario que consiguió escapar. Antes de irse, les dice, tienen la libertad para seguir e intentar encontrar la paz, la cual él también desea encontrar. Esta película nos deja una gran reflexión. La justicia les falló a todas esas personas y a los seres queridos que perdieron. Justicia y venganza. Hay una línea intermedia que todos debemos elegir en algún momento de nuestra vida. La justicia y la venganza son dos conceptos diferentes, aunque a veces se asocia la venganza con la idea de la justicia. La justicia es una virtud que orienta al bien común, mientras que la venganza es un deseo de castigo. Cuando la única forma de justicia disponible resulta ser la venganza y la gente buena se ve obligada a hacer algo contrario para hacer lo correcto, un mensaje oculto en el asesinato es que hubieron 12 puñaladas, la cifra de un jurado de la cual escapó Cassetti. Ellos mismos representan a los ciudadanos decidiendo sobre la culpa de una persona. Esta historia hace un excelente trabajo al transmitir la maldad del asesino, incluso la muerte de Cassetti, contaminando a gente buena. El detective los deja libres para que puedan empezar de nuevo, aunque tomen caminos separados. Ninguna de esas personas abandonará realmente ese tren. Gracias por ver este video. Si te gustó el video, déjame un like. Nos vemos en el próximo video.